Creo que bastantes de vosotros ya sabéis lo que me pasó hace exactamente un mes. Mano rota, salida off-road con la T7 y accidente. Si queréis saber qué es lo que pasó, después de la intro, comenzamos. ¿Pero qué es esto, chavales? Voy montado en la T7, otra vez montado en la T7. Sí, tengo un no sé qué dentro del cuerpecito que me está diciendo que esta T7 puede ser el reemplazo de la bestia. ¿Por qué? Porque me siento cómodo. Sí que es verdad que es una moto alta, ya sabéis, es una moto alta. Ahora mismo voy con el asiento medio y más o menos llego un poquito igual o peor que con mi moto la bestia. Hoy nos vamos de ruta off-road con moto Santa Eulalia. Hemos quedado a las 8:30, son las 8:22. Es una ruta, creo que son de 108 kilómetros. Hemos quedado aquí a las 8:30 y luego nos dirigimos hacia la gasolinera de Jorba, donde allí esperará el resto de gente. Yo he quedado aquí con Óscar, el responsable de moto Santa Eulalia. Así que vamos a ver cuánta gente somos. 14 motos. Y allí en Jorba, o Jorba, como se escriba, nos espera más gente. Ahora toca un poquito de autovía. Os voy a ahorrar el tema de comeros autovía. Hemos puesto presiones, 1,8 delante y 1,8 detrás. Así que nada, vamos a pasar un buen día. Hace 6 graditos, hace fresquete. Falta Xavi y falta Aloysius, que tienen que llegar, que no sé dónde estarán. Bueno, y desde aquí empezará el track. Son 108 kilómetros de track, son las 10 prácticamente, así que vamos un poquito tarde. Pero bueno, son pocos kilómetros también. Vamos a hacer un pequeño briefing, me imagino, para explicar cómo va la cosa. El vídeo este se va a subir en marzo, porque editar esto va a ser... Y no has dicho del año. Ah, dicen que vayamos para allá, Xavi. Hostia, que le doy... Hostia, espérate, que no arranca tu moto, nen. Xavi, que no arranca tu moto, ¿eh? No jodas, tío. Espérate, que ha hecho algo raro, tío. Creo que no tiene batería, ¿puede ser? ¿Arranca? Pero si ha sido todo el rato en marcha. Dale gas. No, creo que no tiene batería, ¿eh? ¿Lo has dejado con el contacto puesto? No, estaba apagado ahora, cabrón. Pero has dejado un rato con el contacto puesto, ¿no? Pero muy poco, tío. Pero es que esta la batería creo que está un poco tocada, tío. Que me parece que se ha quedado sin batería la moto. Sí, la tenemos el track. Tira tú y ya. Porque nosotros, como pararemos también a grabar y demás, seguramente iremos un poquito más despacio. Espera, empujo. Sí, habrá que empujarle. Que se suba, que pesa menos. Sube, como me suba yo, no empujáis. Pero yo no sé hacerlo, esto de... Ya, yo sí. Carlos controla. A ver, chavales. Tía, espérate, que no puedo subir. No puedo subir, cabrón. Ay. Si ya te digo yo que no me tenías que dejar la moto, Xavi. Le ha durado 50 kilómetros, loco. Una, dos... No, tienes que meter primero y soltar el embrague. Ya, tira. No, segunda creo, ¿eh? Segunda. Sí. ¿Para dónde empujo? ¿Para allá? No, pero... No, porque si empujas para atrás hay un camino. No, yo... Mira, ahí está. Para allá, de momento para allá y el que gire que... Vale, 1, 2, 3, ¡vamos! Pero pon segunda, pero... Está segunda. Pon marcha, melón. Ahora. Tira para allí. Joderito. ¡Ahí, vamos! ¿Qué haces, loco? ¡Gase! Tengo que cambiar la batería porque se muere, tío. Cuando dejas el contacto un ratillo más de la cuenta es eso. Suerte que voy al gimnasio y estoy fuerte y tengo fondo, pues si no... Dice que va al gimnasio, dice. No la pases ahora, Que va al gimnasio, el cabrón, dice. Bueno, ya estamos sincronizados porque con la risa que nos hemos pegado ya juntas. Ya, el vídeo ya es bueno, ¿eh? Gracias, Aloysius. No, tranqui. Para servir. Luego dirán que está todo preparado. ¿Es normal que diga que estamos en 1991? Yo creo que la hora se va a la mierda. Tengo agujetas ya, tío, de reírme, tío. Bueno, chavales, que ya estamos de ruta otra vez con los panas. Esos overlanders ahí. Esto va a ser una locura. 6 cámaras tenemos ahora mismo encendidas. ¿Cómo vamos a editar eso? No tengo ni puta idea.
ha funcionado bien el intercom así a la primera, ¿eh? Pero además ha funcionado solo. O sea, no hemos tenido que hacer nada. Oye, Xavi, a esta moto hay que ponerle en modo rally o algo. Oh, es verdad, el off-road. ¡Off-road! Espera, a la me lo izquierda. pongo a tu lado, ¿eh? Usa el Masterchef hasta que te salga el off-road. Es el de las montañas, ¿no? El normal ya está, sí. El trasero lo quita y también te quita control de tracción. Yo creo que va a ser el mismo track, ¿eh? Será esto para aquí, ¿no? Sí, era para aquí para abajo. ¿Y cuando hacéis? Cuando vais en off, la visera la bajáis o la dejáis arriba. La bajamos. Yo lo dejo arriba porque es que a mí me gusta ir con la visera abierta, tío. Porque Xavi es un machote. Me estoy quedando ya sin batería, Julio. ¿En qué? ¿En la GoPro? En la GoPro. En la moto, en la moto. La moto también. Tengo que cambiar la batería que está jodida, tío. Porque no la usas, la moto, la tienes parada. ¿Te has comprado la Ducati nueva, esa? La Panigale, esa. No, era para allá, era por el camino este. Yo creo que es el mismo track del año pasado, ¿eh? El año pasado creo que no subimos a Los Molinos, ¿o sí? Madre mía, para dar la vuelta, loco. Soy malísimo. Bueno, chavales, empezamos. ¡Empezamos el off! Buah, ya hace mucho que no hago off, pedazo de cabrón. Dios, cómo se mueve esto. Buah. Encima, llanta de 21. Sí, tío, como los verdaderos overlanders. ¡Ojo! ¡Hostia, cómo está esto, tío! Está muy mal. Bueno, hostia, sí. Buah, espérate. ¡Oh, mierda! Saca yo Carlos. ¡La primera! ¡Cloc! No me lo puedo creer, tío. Que no puedo parar aquí, tío. Espérate. ¿Te ayudo a levantarla? Sube. Espera. ¿Pero cómo me he caído aquí, tío? Hostia puta, tío. Espera que quito el contacto, esto no arranca, luego verás ahora, Bueno. Espera, Carlos, cabrón. Hostia puta, tío. ¿Cómo me puedo caer, tío? Ayúdame, cabrón. Está desolado. Te falta llorar, Perdóname poco. Espérate. No, pero así no. De espalda, ¿no? No, sí. Una, dos. Hostia, así no podrás, tío, Sí. Espera. Vale, espera. Coge más de allá. Una, dos. Joder. Que ya podemos irnos para casa, que ya tenemos vídeo. ¿Estás bien tú? Sí, tío, pero es que no... ¿Qué coño ha pasado, tío? Es que esta parte se me ha despistado jodida, Oye, yo ya estoy cansado, Entre empujar la moto y esto, ¿qué pasa? Esa teneré ahí, Pues empezamos bien, ¿sabes? Bueno, chicos, pues ya está. La primera en la frente. Caída más tonta del siglo, tío. Como todas mis caídas, tío. No entiendo. La verdad que te desmotiva esto un poquito, Cuando te pasan estas cosas, te desmotivas. Pero bueno, hay que animarse un poquito. Ya sabéis, somos overlanders. La verdad que la moto sí que se nota bastante más ligera. Cuando vas en campo puedo apretar las rodillas ahí. Pero ha habido un momento que ha frenado de golpe a Aloysius y me ha pillado desprevenido y al suelo, tío. Hacer off-road te lleva por sitios guapos, no, lo siguiente. Y puedes descubrir, pues eso, partes del mapa que solo puedes descubrir si vas en moto y y haciendo off-road, ¿no? Aunque sea este tipo de pistas que parece que son sencillotas o tiene pinta de que son así. Voy a pedregar, loco. Hostia. Voy a pedregar. La verdad que la T7, tío, es súper ligera, Se compara con la mía, tío. Y el motor suena, tío, de maravilla, Bueno, pillamos carretera otra vez, chavales. Esa carretera buena. Ojo, que me he saltado un cruce o algo, ¿Te has saltado un cruce? Sí, no es por aquí. ¿A dónde doy la vuelta? Qué cabrones sois. Queréis ponerme retos todo el rato. Chavales, creo que es la 14ª vez que nos perdemos. No, pues no es esta carretera, era otra. Bueno, pues estamos aquí en la Panadella, que tiene que parar a Aloysius a cambiar baterías. ¿Qué pasa, cabra? Bueno, primera paradita. ¿Aloysius está cargando las baterías ahora? ¿Cargando? Sí, la voy cargando siempre. Qué tío, Es un tío previsor, Antes molaba. Es una pasada la T7. La suspensión va muy bien, tío. Tiene el depósito detrás, tío, la mía. Y de adelante, tío, siempre está bailando.
Y entonces me hace unas cosas más raras, tío, que para controlarla es una locura. ¡Una carrera! ¡Que me cago en la puta! ¡Que te reviento! ¡Hostia, cuánto polvo! ¡Puto Luis, un loco! ¡Loco! Y el lunes a currar después de una semana parado, tío. Eso tú, yo ya tengo vacaciones. Es el Xavi, no se pone de pie ni que lo maten, El Xavi. Es el Xavi, que no te pones de pie. Hay que optimizar recursos, macho. ¿Dónde es? Sí. Aquí a la izquierda. ¡Ahí va Deo! ¡Ahí va Deo! No. Para sembrado. Ese pesebre ahí, bueno, Subida gorda. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Se complica o qué? hay una curvita aquí. Tío, sí, cuidado, Lo Carlos, vais a hacer mejor sentados, Sí, yo lo estoy haciendo sentado, ya te digo. Sentado y con un pie en el suelo todo el rato. Vamos, chavales. Hostia. ¡Ay! ¡Sacadlo! Hijos de puta, os reís de mí. No, hombre, no. Aquí derecha, Carlos. Vale. Vamos. Vamos, chavales. Que esto ya empieza la picantona un poco. Está picantona. Ese hard enduro. Ese hard enduro ahí. Hoy estamos con el campeón del mundo, venido desde Suiza, Aloysius. ¡Ay, güey! La música de John Cena, ¿Dónde? ¿Izquierda, no, Xavi? Sí, izquierda, perdón. Que pensaba que seguíais, pensaba que erais buenos. No, yo soy un paquetazo. De paquetazo. El Xavi tiene un ritmo infernal, ¿eh? Tiene un ritmo fuerte el hijo puta, Si es que voy frenando, tío. Frenando a Alonso, tío. Nos lleva con la lengua sacada, tío. Pensaba que erais unos buenos overlanders, tío. Está guapo esto, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué pasa? Pedazo de overlander que estoy hecho, Bueno, la ruta está bien, chavales. Lo que pasa es que hay ratitos en que te ponen como alguna cosa picantona. Izquierda, ¿no, Xavi? Izquierda, ¿no? Sí. Si no se dice lo contrario, es follow my pace. Bueno, pues este track creo que lo repetiré cuando tenga mi Adventure y hacerlo un poquito con más calma porque se lo merece. Es una ruta relativamente sencilla y bueno, aquí se puede entretener uno a volar el dron con calma. Así que tendremos que volver. Esta cosa, un 2, 3, 4 de majes, tío. Tenemos que patentar un negro y una negra. 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 Vale, ya está. Yo ya me he sincronizado. Cuando Aloysius dice un negro y una negra, yo lo digo al rato después. Habrá que sincronizar con la moto, porque de otra forma... Con la posición de la moto, ya, pero por lo menos que tengamos una referencia auditiva de que este clip está sincronizado. Hoy Xavi, que es el hombre GPS, está fallando, ¿eh? ¡Ojo, la cabra! ¿Qué dices? ¿Qué pasa, cabras? ¿Qué pasa, cabras? Hola. Hostia. Uy, cuidado que lo atropella. ¿Qué cojones hace una cabra de mascota, loco? Se cree un perrillo, ¿eh? La cabra, Sí, tío. cómo corría, cómo se le movía el culo, Ese culo sexy. Cómo saca pierna, Xavi. Ríete tú de la Laia Sanz, chaval. Aún me acuerdo de la Laia San cuando nos pegó una fundida brutal. Pedrero no nos ha contestado, No me ha contestado, no se atreve. Huele a caquísima, con Pedrero. Ojo, piedra, a derecha. Ojo, Carlos, piedra guapa, Pedrote, sí, Pedrote. Pedroche. Pedrero. Una pedroche aquí. Graba, suelta, mucha. Nos estamos encontrando bastante gravilla en el camino. La estamos sabiendo solventar, chavales. Con un enduro de 130 kilos no te pasa. Si queréis uniros al Team Overlander, aquí con motos de menos de 200 kilos, no sois bienvenidos. Hoy se lo estamos perdonando a Xavi, A Xavi lo pierdo, que va todo follado, ¿eh? Nos lleva con la lengua... Con la lengua afuera, el cabrón, Sí. Esto tiene pinta para cabras sobre ruedas. ¡Baja, cabra! ¿Te imaginas hacer un directo así? Hostia, estaría guapo. Yo creo que tendría su rollo, Lo que pasa es que tienes ahí... Claro, es que si te metes por zonas en que no hay cobertura, estás ya vendido. Lo que pasa es que no podía leer el chat, eso es verdad. Echaba mucho de menos salir off-road, Echaba de menos salir. Subida a piedras. Guau. Hostia, vaya subida, nen.
Échate un poco para adelante que Carlos tenga sitio y ya está. Vaya subidita esa, ¿eh? Sí, sí, ha estado guapa, ¿eh? Está guapa, tío. Hoy es el examen de Navidad. Hoy tenemos que aprobar el cuatrimestre. Esto es un refugio Verlander, ¿eh? 100%. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Podríamos ser cantantes de ópera, ¿eh? Si no fuera por la voz. ¡Vamos para abajo, chavales! ¡Vámonos, Jurillo, barato! ¡Ojo, bajadote! Y bajadote, curvote a derecha. Hostia, sí, cuidado, Carlos, ¿eh? Un Sí, poco sí. contra Peraltet. Y aquí otro curvote, ¿eh? ¿Cuánto llevaremos de ruta? No llevaremos ni un 20%, ¿no? Llevamos 3 kilómetros. No sé, la verdad. Creo que quedan 75, pone aquí. Ah, pues no queda. ¿Cuánto era en total? 108. Pues no llevamos ni tan mal, llevamos 30, ¿no? Antes de anochecer, sí. Antes de las 12 acabamos. Sí, ojo que aquí el track como que va y viene, ¿eh? También. Como mis ganas de comer, que van y vienen. Yo creo que son tus ganas de cagar. Y siempre tienes ganas de comer. Estoy picoteando todo el día, si hay luz, como. Y cuando se pone el sol, enciendes la lamparita, o sea, Pues mira, y nos hemos perdido. Madre mía, tío. es este caminito de aquí. Tú dices, estoy pendiente del trap para no perdernos, toma. En tu puta cara. ¿Te ríes? Hijo puta. Hostia, que voy con el modo. Mira, qué pasada le pego a Carlos, ¿eh? A Luisius ahí quiere ser el number 2, ¿eh? No, es por si pierdo la mochila. ¿Te ríes? ¿Te ríes? Aquí hay otro castillaco ahí, ¿eh? Ese castillo, guapo, ¿eh? Y ahí creo que también suben y bajan después. Pues a ver si los pillamos. Y después hay que bajar por ahí. ¿Subimos al castillo? Sí, ¿no? Es chulo, tío, sí. Hostia, qué guapo, sí. ¡Uy, mira que sendero más guapo ahí, ¿eh? Hostia, ¿nos metemos? ¿Es por ahí el track? No. ¿Estás loco o qué? ¿Volamos dron con los castillacos o vamos tirando hasta que los pillemos? Lo que quieras. No seremos los Overlanders más guapos de todos, ¿no? Mi título del vídeo va a ser: con una moto más ligera tampoco lo hago mejor. No está mal el ritmito este, ¿eh? Que digo que el ritmo no está mal, ¿eh? Está bastante bien. Sí, el ritmo que llevamos está bien, sí. Bueno, pues llegamos a otro castillo que no sé en qué población. Ah, Montgeó, ahí está. Y ese es el león. El león es el perro este. Vamos a darle un poco de gas, ¿no? Sí, dale ahí. Es que yo voy detrás de Luisius y No, me frena ahora puedes también, decirlo cabrón. todo. Ahora que no nos escucha, lo puedes Ahora que decir. no me escucha, a Luisius se te escucha peor que antes, ¿eh? Entre Carlos y yo, incluso por Bluetooth, se nos escucha claro y nítido. En cambio, a ti se te escucha un montón de ruido. Supongo que es porque es viejo. Antes molabas, tío. Antes inmolabas. Bueno, pues un poquito de carreterita. Carreterita manta. El track está guapo, por eso a mí me está gustando, tío. ¡Vamos ahí! Buah, estamos pasando por sitios guapos, tío, no me jodas. Mira este puentaco. ¡Un gase! Ese tunelaco. Ya, la T7 como ruge, tío. ¡Gas ahí!
carretera buena ahí. Venga, ya está. Ya hemos llegado. ¡Ya hemos llegado! ¡Vamos! ¡Vamos! Espera. No lo toques. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué te has roto? ¿Te has roto algo o no? ¿La mano? Espérate. Voy a levantar la moto, tío. Échame la mano, tío. Levanta la moto. Después del susto inicial, enseguida me di cuenta de que la mano está rota. Hay una parte que no puedo mover y que me duele muchísimo. Y rápidamente le digo a Xavi que me quite el anillo que tengo en el dedo que creía que me había roto. Desde el primer momento que toqué suelo sabía que me había roto algo y me ayudan a levantarme, me llevan allí a intentar tranquilizarme, pero la verdad que me derrumbo. Y para qué mentir, me puse a llorar. Xavi llamó al 112 para que vinieran los Mossos de Escuadra y la ambulancia y luego se puso a hablar con los lugareños para mostrarles la deficiencia que está el paso de cebra, que como podéis ver estaba pintado de negro y con gasoil, aceite por encima. Bueno, chavales, se acaba la ruta. Ha sido algo muy absurdo. O sea, aquí, ¿por dónde está pasando el coche ahora? Dicen, es que por las noches hiela mucho, es que está húmedo, hay aceite. Bueno, ya veremos ahora qué tal va. Y aquí está el accidentado, Carlos, que se ha caído. Sí. Y ahora no lo puedes tomar, ¿eh? Está rápido. Sí. No, es que es lo primero que ha pensado. Pues sí, porque es que si no, clac. Llegó la ambulancia y enseguida vieron de que necesitaba una radiografía y me tocó irme al hospital de Igualada. Este es el paso de cebra que os comentaba, el viejo, que es donde ha patinado, es que se ve clarísimamente la marca que ha dejado la rueda. Es que ha sido justo en la zona que está negra. Fijaros, Carlos seguramente haya patinado aquí, y cuando ha pillado asfalto bueno es cuando lo ha arrancado directamente. Sí. Imaginaros la adherencia que puede tener esto. ¿Qué adherencia puede tener esto? Ninguna. No, es que ya poner los pies. Es que poner los pies ya, tío, es que es de mongolo, es de sentido común, tío. Y el arrastrón hasta aquí, hasta el stop. Bueno, Carlos se ha quedado por aquí y la moto ha acabado aquí, en la línea de stop. Parece que el paso de cebra estaba pintado en gris, que nos hemos dado ahora cuenta. ¿Ves aquí que está esta línea blanca? Porque la han pintado en gris. Una pintura que es, vamos, resbaladiza como ella sola. Y aquí, pues donde pasan más coches, pues ya ha saltado lo que es la pintura gris. En fin. Como veis, la parte izquierda de la moto quedó bastante tocada, para manos, puños, manillar, guardabarros, lateral, depósito, un desastre, vamos. Y bueno, como siempre, agradecer a Aloysius y a Xavi el haberse quedado allí, a que llegara la grúa para poder subirla y que llevar la moto a Santa Eulalia. También agradecer a Óscar el trato que me ha realizado a mí y cómo se ha comportado conmigo, es de agradecer 100%. Y ahora os dejo un poco las primeras impresiones dentro del hospital. Estoy en el hospital de Igualada. Bueno, ya me han hecho la radiografía. Ahora hay que esperar a ver qué sale. Yo tengo el dedo que no lo puedo mover. No sé cómo de grave será, si habrá algo roto o no. Yo la verdad que me dolía mucho. Por suerte me he podido quitar el anillo rápidamente y ahora no me estaría molestando. Xavi está allí y Aloysius también con la moto, esperando la grúa. El paso de peatones no estaba en condiciones. Es que no he tocado el freno prácticamente. Es que creo que ni he tocado el freno y me he caído. Ha sido totalmente... Es que ni me lo esperaba, ¿sabes? Porque uno cuando frena sabe que puede pasar algo, pero es que ha sido de sopetón porque yo normalmente suelo poner el pie y evito este tipo de caídas. Entonces, ahora cuando me digan lo que tengo, pues os digo.
Bueno, pues se ratifican las malas sensaciones que he tenido justamente en el instante que me he caído. Aquí está. El hueso que une el dedo, que no sé cómo se llama, con la muñeca, está roto. Entonces, bueno, me han puesto un yeso, pero tengo que ir ahora a Belviche porque dicen que a lo mejor es recomendable operar. Entonces, claro, yo estoy aquí en Igualada y operar aquí en Igualada, pues lógicamente no es viable, ¿no? Porque me queda un poco lejos y más o menos me puedo mover. Oye, ya estoy pensando en cuándo volver, ¿no? Esas son las cosas que pasa, caída tonta, muy tonta, la verdad, en mal estado del paso de cebra, 100%. Y nada, va a tocar denunciar, porque esto no me ha pasado a mí, pero puede pasar a cualquiera, entonces no hay que callarse. Nada, tío, menudas navidades, ¿no? Bueno, y de esto hace exactamente un mes. Ya teóricamente el lunes voy y si evoluciona como me dijo el doctor, pues quizás el sello ya me lo quiten y pueda empezar la rehabilitación. Así que ha sido una experiencia más, una experiencia mala teóricamente, pero bueno, que también me ha servido para estar tranquilo en casa y centrarme en otras cosas. Y ya está. Como siempre, agradecer a Xavi, a Aloysius por estar allí, por el apoyo psicológico y la ayuda que me prestasteis. A Óscar de Santa Eulalia, muchas gracias, tío, ya hablaremos. Espero que la propuesta aquella que me dijiste siga en pie. Y nada, chicos, ya está, primera caída así seria, rotura de mano y ya está, una experiencia más. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, un poco diferente. Si es así, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.